¿Alguna vez has sentido ese vacío que parece no tener explicación? Esa sensación de que, por más que tengas todo para ser feliz, algo dentro de ti sigue inquieto, como si faltara una pieza importante. Yo lo sentí, y, en aquel entonces, hacía todo lo posible por ignorarlo. Si alguien me hubiera visto desde fuera, diría que tenía una vida perfecta. Tenía muchos amigos, siempre estaba en fiestas, bebiendo, riendo, disfrutando cada momento como si no hubiera un mañana. Creía que eso era libertad, que tenía el control de mi vida y que nadie podía decirme qué era correcto o incorrecto. Crecí en un hogar cristiano, conocía las historias de la Biblia y sabía sobre Dios, pero, con el tiempo, empecé a verlo todo como algo aburrido y limitante. Veía a mis amigos divirtiéndose sin preocuparse por reglas, mientras que yo tenía que seguir estándares que, para mí, ya no tenían sentido. Así que elegí seguir el mundo. Al principio, fue emocionante. La sensación de hacer todo lo que quería, sin miedo, sin restricciones. Las fiestas parecían mágicas. La adrenalina de las noches interminables me hacía sentir viva. Me reía a carcajadas. Bailaba hasta el amanecer. Publicaba fotos sonriendo como si estuviera viviendo los mejores días de mi vida. Pero, en el fondo, cuando todo terminaba, solo quedaba un enorme vacío. Era un silencio incómodo, una opresión en el pecho que no sabía explicar. Intentaba ignorarlo, convenciéndome de que solo eran cosas de mi cabeza. Después de todo, ¿acaso no era feliz? Entonces, salía otra vez, bebía un poco más, conocía gente nueva, subía el volumen de la música para acallar lo que no quería sentir. Pero el vacío seguía ahí. Lo que comenzó como pequeñas escapatorias de la realidad se convirtió en una necesidad constante de llenar algo dentro de mí. Empecé a beber más, a aceptar cosas que antes decía que jamás haría. Y, poco a poco, fui alejándome de quien realmente era. Las amistades que parecían tan verdaderas eran pasajeras. Las risas eran superficiales. La libertad que creía tener me hacía cada vez más prisionera. ¿Y Dios? Bueno, Él parecía estar a millones de kilómetros de distancia. Lo que no sabía era que ese camino que elegí, esa libertad que tanto quería, me estaba llevando directamente al abismo, un abismo del que no tendría fuerzas para salir por mí misma. Una tarde, que parecía como cualquier otra, el tiempo pasaba lentamente y yo estaba tirada en el sofá, sin ánimos de hacer nada. Mi celular era mi única distracción, y deslizaba el feed sin mucho interés, viendo fotos y videos de personas sonriendo, disfrutando la vida, como si todo fuera perfecto para ellas. En el fondo, sentía una punzada de envidia, no porque no saliera, al contrario, salía mucho, sino porque nada parecía realmente emocionante. Siempre era lo mismo, las mismas fiestas, las mismas personas, la misma sensación de vacío cuando volvía a casa. Entonces, mi teléfono sonó, miré la pantalla y vi el nombre de mi mejor amiga. Ella era la responsable de arrastrarme a las noches más alocadas y, siempre que llamaba de la nada, era porque tenía alguna novedad. «Amiga, no vas a creerlo», dijo emocionada antes de que pudiera responder. Por su tono de voz, ya sabía lo que venía. Conseguí entradas para la fiesta más exclusiva del año, esa a la que todo el mundo quería ir, pero nadie podía conseguir invitación. Por un momento, mi mente despertó del tedio. Ya había oído hablar de esa fiesta. Era uno de esos eventos exclusivos, llenos de gente influyente, DJs famosos, bebidas caras, todo de primer nivel. Uno de esos lugares donde la noche parecía no tener fin y donde la sensación de estar viviendo de verdad era casi adictiva. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí dudó. «Ay, no sé. Creo que hoy prefiero quedarme tranquila», respondí, tratando de no dejarme llevar por su entusiasmo. «¡Ay, vamos! No puedes perderte esto. Todo el mundo va a estar ahí». Yo sabía que ella no se rendiría fácilmente. Además, las entradas estaban carísimas, ¿no? Intenté argumentar, pensando que eso pondría fin a la conversación. Fue entonces cuando me tomó por sorpresa. «Ya compré la tuya». Mi corazón se aceleró. Ya no tenía excusa. «¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad?» «Para nada».
La compré porque sabía que ibas a inventar alguna excusa. Así que, a arreglarte, porque esta noche será inolvidable. Solté una risa nerviosa. Había quedado en pasar la noche con mi prometido, pero una fiesta así no ocurría todos los días. Una oportunidad como esa no podía dejarla pasar, ¿cierto? Al fin y al cabo, estaba viviendo la mejor etapa de mi vida, joven, sin ataduras, sin obligaciones. Me merecía divertirme. Está bien, voy. Eso es, chica. Te paso a buscar a las 10. Cuando colgué el teléfono, sentí un nudo en el estómago. Sabía que esa noche prometía. Lo que no sabía era que cambiaría todo. Cuando llegué a la fiesta, las luces brillaban como si estuvieran vivas, pulsando al ritmo de la música que hacía temblar el suelo. El sonido era alto, envolvente, como si me arrastrara a un mundo donde nada más importaba. Gente atractiva por todas partes, risas resonando, tragos de colores siendo servidos sin parar. La energía de ese lugar era adictiva. Mi amiga me tomó de la mano, emocionada como siempre. «Hoy vamos a vivir de verdad», dijo, guiñándome un ojo. Tomamos nuestras primeras bebidas y brindamos, riendo como si la noche fuera eterna. El primer sorbo bajó caliente, una mezcla fuerte que hizo que mi cuerpo se estremeciera. No era ingenua, ya estaba acostumbrada a ese tipo de fiestas. Ya sabía que esa sensación de euforia aumentaba con cada copa. Con el tiempo, todo a mi alrededor se volvió más intenso. La música parecía entrar dentro de mí. El calor de la pista de baile me hacía sudar y ya no pensaba en nada más que en disfrutar. Cada trago hacía todo más ligero, más divertido. El tiempo pasó rápido y ya había perdido la cuenta de cuántos vasos llevaba. Pero, en realidad, eso no importaba. Solo quería seguir sintiendo esa libertad. Fue entonces cuando un hombre se acercó. Parecía conocer a mi amiga y, por la forma en que conversaban, ya se veían desde hacía tiempo. En pocos minutos, sacó un pequeño paquete del bolsillo y nos sonrió. «Esta noche se pondrá aún mejor». Miré a mi amiga, confundida. Ella rió y tomó el paquete con total naturalidad. Yo ya sabía lo que era. «Vamos, solo por esta vez», dijo, dándome un codazo. Mi corazón se aceleró. Nunca había probado nada más que alcohol. Nunca sentí la necesidad de ir más allá. Pero allí, en ese momento, todo parecía tan despreocupado, tan normal. Todos estaban tranquilos. Nadie parecía dudar. «No sé», dije, mordiéndome el labio. «Relájate. Tomas, fumas y ni siquiera lo piensas 2 veces. Esto es lo mismo, solo un poco más fuerte. Te sentirás increíble». Miré a mi alrededor. Todos parecían estar en la misma sintonía, entregados a esa energía, riendo, bailando sin miedo. No quería ser la única diferente. No quería parecer aburrida. Así que respiré hondo y acepté. La primera sensación fue extraña. Una mezcla de calor y hormigueo recorriendo mi cuerpo. Mi vista se nubló un poco y la música sonaba aún más fuerte. Mi corazón latía con fuerza, pero lo ignoré. «¿Ves? Ni dolió». Mi amiga rió, jalándome hacia la pista de baile. Al principio, pensé que todo estaba bien. Me sentía ligera, como si estuviera flotando. Pero, de repente, todo empezó a dar vueltas. Mi cuerpo no respondía bien. Mi corazón latía demasiado rápido. Mi respiración se volvió pesada. El calor, que antes era agradable, se transformó en una sensación sofocante. «Yo no me siento bien», intenté decir, pero mi voz salió débil. Mi amiga rió, creyendo que bromeaba. «Relájate, todo está bien», pero no lo estaba. Mi visión se volvió borrosa, mis piernas flaquearon y, de repente, todo se oscureció. Lo último que escuché fueron voces lejanas llamando mi nombre. Después, el silencio absoluto. Lo último que recuerdo con claridad fue el sonido ensordecedor de la música y las luces girando a mi alrededor, como si el mundo se moviera en cámara lenta. Mi corazón latía desbocado de una forma que nunca había sentido antes. El calor, que antes era placentero, comenzó a asfixiarme. Mis piernas se debilitaron. Mi respiración se volvió rápida y entrecortada. Intenté decir algo, llamar a mi amiga, pedir ayuda, pero mi voz no salió. Una oleada de desesperación me golpeó. Algo estaba mal, muy mal.
Mi cuerpo empezó a temblar y un vértigo me envolvió por completo. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies y antes de darme cuenta, mi vista se nubló completamente. Todo a mi alrededor desapareció, como si alguien hubiera apagado las luces de repente. El ruido de la fiesta, la música, las risas, todo se desvaneció. El silencio absoluto tomó el control y por un instante pensé que estaba soñando, pero no era un sueño. La sensación que vino después fue la más extraña que jamás había experimentado. Sentía mi cuerpo allí, pero, al mismo tiempo, era como si ya no estuviera en él, como si mi conciencia flotara, desprendiéndose, como si estuviera saliendo de dentro de mí misma. Y entonces sucedió. De repente, me vi a mí misma tirada en el suelo. Sí, me vi. Mi cuerpo estaba allí, inmóvil, y las personas a mi alrededor comenzaban a agitarse, tratando de entender qué estaba pasando. Vi a mi amiga sacudiendo mis hombros, desesperada, llamando mi nombre, pero no podía responder. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, viendo todo desde afuera, pero sin poder regresar. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo estar aquí y allí al mismo tiempo? Intenté moverme, pero no pude. Era como si fuera solo un pensamiento, una conciencia suelta, sin forma, sin control. Y entonces, ocurrió lo peor. Comencé a ser arrastrada. Una fuerza invisible me jalaba hacia atrás, alejándome de mi cuerpo. No era algo físico, era algo mucho más profundo y aterrador. Gritaba por dentro, pero no había sonido. Un frío cortante se apoderó de mí, y de repente, todo volvió a oscurecerse. Pero esta vez no era solo un desmayo, era algo mucho más espantoso. Ya no estaba en mi cuerpo, ya no estaba en aquella fiesta de música y luces. Era como si hubiera cruzado un portal invisible hacia otra realidad, una realidad aterradora. Lo primero que sentí fue un calor sofocante. No era el tipo de calor que se siente en un día caluroso de verano, sino un calor que quemaba desde dentro, como si el propio aire estuviera en llamas. Abrí los ojos, o al menos tuve la sensación de hacerlo, y todo lo que vi a mi alrededor fue oscuridad, una oscuridad densa, asfixiante, sin principio ni fin, pero, incluso en medio de aquella negrura, podía ver, y lo que vi hizo que el terror me dominara por completo. Estaba en un lugar que parecía no tener suelo, paredes ni techo, pero había algo ahí. El aire era pesado, cargado de un hedor insoportable, una mezcla de carne quemada, azufre y podredumbre. El ambiente era opresivo, como si algo invisible me aplastara. Fue entonces cuando oí los gritos. Al principio, eran solo susurros distantes, gemidos apagados. Pero, a medida que mi visión se ajustaba, los sonidos se volvieron más claros. Eran gritos de dolor, de desesperación, de sufrimiento absoluto. Era el tipo de grito que cortaba el alma, que transmitía una agonía que las palabras jamás podrían explicar. Miré a mi alrededor, y poco a poco, comencé a ver las sombras. Eran personas, o mejor dicho, lo que quedaba de ellas, cuerpos retorcidos en posiciones imposibles, algunos encadenados con grilletes incandescentes, otros sumergidos en un líquido oscuro, como si estuvieran ahogándose sin morir jamás. Todos gritaban, todos lloraban, todos suplicaban. Mis ojos se abrieron de par en par y mi corazón, si aún estuviera latiendo, habría dejado de hacerlo en ese instante. Entre aquellas almas atormentadas, comencé a reconocer algunos rostros, personas que conocía, personas que alguna vez estuvieron vivas, que caminaron por este mundo como yo. Había un hombre que recordaba vagamente de la televisión, un empresario rico, famoso por su arrogancia y por despreciar cualquier cosa relacionada con Dios. Estaba ahí, arrodillado, con profundas marcas de quemaduras en la piel, lágrimas corriendo por un rostro desfigurado por el terror. Gritaba algo, pero no podía entenderlo. Más adelante, vi a una mujer que, años atrás, se había quitado la vida. Sus ojos estaban vacíos y parecía revivir su último momento una y otra vez, como si estuviera atrapada en un ciclo eterno de dolor y arrepentimiento. Temblaba. Algo dentro de mí me decía que ese lugar no era solo una pesadilla, no era una alucinación, era real.
Entonces, sentí una presencia cerca, algo mucho peor que todo lo que había visto hasta ese momento. Una sombra enorme se movió lentamente a mi lado, una figura deforme, de apariencia grotesca, que parecía alimentarse del dolor que lo rodeaba. Sus ojos no tenían vida, solo un brillo maligno. Me miró y sonrió, una sonrisa que no era humana, que no transmitía nada más que perversidad. Intenté correr, intenté huir, pero no había a dónde ir. Mi cuerpo, o lo que fuera que yo era en ese momento, estaba paralizado por el terror absoluto. Lo único que resonaba en mi mente era, Dios mío, ¿dónde estoy? Pero en ese lugar, el nombre de Dios parecía no tener eco. Solo los gritos de los condenados llenaban el vacío infinito de aquel abismo de sufrimiento. La desesperación me consumió. Mi cuerpo temblaba, o mejor dicho, mi alma temblaba. Ya no sabía si tenía un cuerpo, si era solo una conciencia flotando en medio de aquella pesadilla real. El calor era insoportable, el aire denso, y los gritos incesantes de las almas atormentadas hacían que mi mente se nublara. Quería despertar. Quería creer que todo esto era solo una alucinación causada por la bebida, la droga, el cansancio. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. Estaba ahí, y aquello era real. El pánico creció dentro de mí como un incendio fuera de control. Tenía que salir de ahí. Tenía que encontrar una salida, una respuesta, algo que me sacara de ese infierno. Pero, ¿a dónde correr si todo a mi alrededor era un abismo sin fin? Intenté moverme, pero mis pies parecían estar pegados al suelo invisible. Era como si algo absorbiera mis fuerzas, como si la propia atmósfera de aquel lugar me aprisionara. El miedo era tan intenso que mi pecho parecía a punto de estallar. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia, una sombra acercándose. No podía verla con claridad, pero podía sentir su energía. Un escalofrío recorrió mi espalda, un frío distinto del calor abrasador que me envolvía. Era un frío que venía de adentro, un estremecimiento que no era físico, sino espiritual. Sabía que algo estaba ahí, observándome, esperando. Mi respiración se volvió agitada y un grito quedó atrapado en mi garganta. No quería mirar, no quería ver qué era, pero no tuve elección. Una figura monstruosa apareció frente a mí. Su cuerpo era deforme, su piel parecía derretirse como cera, y sus ojos... sus ojos eran vacíos, sin vida, apenas agujeros negros que devoraban cualquier esperanza. Su boca se abrió lentamente, dejando ver dientes afilados, y se formó una sonrisa torcida, una sonrisa que exhalaba perversidad. ¿Creíste que tu vida era tuya? ¿Que podías hacer lo que quisieras sin consecuencias? La voz, grave y distorsionada, resonó en mi mente, como si hablara directamente dentro de mí. Mi corazón, si es que aún tenía uno, se aceleró. El pavor se apoderó de mí, y por primera vez en mucho tiempo, hice algo que ya casi había olvidado. Clamé a Dios. «Dios, ayúdame. No quiero estar aquí. Por favor, sácame de aquí». Mi voz salió en un grito ahogado, un desespero que brotó desde lo más profundo de mi alma. Pero, en cuanto pronuncié su nombre, algo terrible ocurrió. Las sombras a mi alrededor parecieron agitarse, como si algo invisible estuviera enfurecido. El monstruo que tenía delante rugió de odio. Su sonrisa se deshizo y sus ojos brillaron con furia. «¡Cállate!», bramó. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí algo frío y cortante atravesar mi pecho. El dolor fue instantáneo e insoportable. Sentí mi cuerpo, o mi alma, desgarrarse en pedazos. Una sensación de tormento que no era solo física, sino espiritual. Grité, pero mi grito se mezclaba con el de otras almas condenadas. Intenté luchar, pero no tenía fuerzas. «Dios, perdóname». Logré susurrar, aunque ya no sabía si él podía escucharme en aquel lugar. Y entonces, todo a mi alrededor comenzó a oscurecerse aún más. Mi cuerpo, mi alma, estaba siendo devorada por la oscuridad. Y no sabía si algún día lograría salir de allí. El dolor era insoportable, una sensación de que mi alma estaba siendo desgarrada, despedazada, succionada hacia un vacío sin fin. Sentía cómo mi existencia era absorbida por aquella oscuridad infinita,
mientras las voces a mi alrededor gritaban en desesperación. El monstruo frente a mí reía, como si supiera que ya no había escapatoria para mí. Estaba perdida. Mis fuerzas se habían agotado. Mi cuerpo, o lo que quedaba de mí, estaba demasiado débil para seguir luchando. Ya no sabía dónde terminaba mi dolor y dónde comenzaba el tormento eterno. Fue en ese momento cuando, con el último hilo de esperanza que quedaba dentro de mí, susurré algo que hacía mucho tiempo que no decía con sinceridad: Dios, por favor, sálvame. No fue un ruego ensayado, no fue una oración memorizada, fue un clamor sincero, nacido de lo más profundo de mi alma. Sabía que no merecía el perdón, sabía que había pasado años ignorando a Dios, burlándome de quienes hablaban de Él, viviendo como si no existiera, pero en ese instante, ante la condena inminente, Él era la única oportunidad que me quedaba. Y entonces, ocurrió. En medio de aquella oscuridad densa y sofocante, apareció un resplandor, pequeño al principio, como una chispa en medio del caos. Pero, en cuestión de segundos, aquella luz creció, fuerte, intensa, radiante. El calor infernal que me envolvía comenzó a disiparse, y el monstruo que antes me atormentaba dio un paso atrás, rugiendo de furia. La luz crecía, llenándolo todo, y a medida que se extendía por aquel abismo, sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía: paz. Fue entonces cuando escuché una voz dulce, firme, poderosa. Yo estoy aquí. Era una voz que no necesitaba gritar para ser escuchada. Solo sus palabras fueron suficientes para hacer que todo dentro de mí temblara. Era como si estuviera escuchando al propio Creador hablarme. La luz brilló aún más fuerte y, en ese instante, vi una figura acercándose. Era imposible mirarlo directamente. Tal era la intensidad de su presencia, pero yo sabía quién era. Sabía, sin la menor duda, que era Jesús. El monstruo retrocedió aún más, gruñendo como un animal acorralado. «Ella ya no te pertenece», dijo la voz poderosa. De repente, sentí un impacto fuerte, como si me estuvieran jalando hacia atrás. La oscuridad comenzó a alejarse rápidamente, como si me estuvieran arrancando de ese lugar a una velocidad que no podía comprender. El calor desapareció, los gritos se desvanecieron, y todo a mi alrededor se transformó en una inmensidad blanca y serena. Mi pecho ardía, pero no era dolor. Era como si algo dentro de mí estuviera siendo renovado, como si estuviera recibiendo una nueva oportunidad, un nuevo aliento de vida. Y entonces abrí los ojos. El techo blanco, las luces fluorescentes, el fuerte olor a hospital. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones como si fuera la primera vez. Mis ojos estaban llenos de lágrimas y mi cuerpo temblaba. Estaba viva. Lo primero que vi fue a mi madre, sosteniendo mi mano y llorando en silencio. A su lado, mi prometido y mi mejor amiga, todos con miradas llenas de miedo y alivio. «¡Ha vuelto!», gritó alguien. La enfermera corrió a llamar a los médicos, pero yo ya lo sabía. Sabía que algo mucho más grande que una simple recuperación había ocurrido ahí. Había sido rescatada. Había sido salvada de la condenación que yo misma elegí durante toda mi vida. Y ahora tenía una segunda oportunidad. Una oportunidad de vivir de manera diferente. Una oportunidad de no volver a ignorar a aquel que me dio la vida. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras la verdad se apoderaba de mí. Estaba aquí, estaba viva, y nunca más sería la misma. Si hay algo que aprendí con todo lo que viví, es que la vida puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. Creía que era libre, que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, pero no me daba cuenta de que, poco a poco, me estaba alejando de Dios. Me fui perdiendo, jugando con cosas peligrosas, ignorando las señales, hasta que, de repente, me encontré en el lugar más horrible que alguien pueda imaginar. Vi con mis propios ojos lo que es estar lejos de Dios. Sentí la desesperación de un mundo sin amor, sin paz, sin esperanza. Pero incluso en el peor momento, cuando pensé que ya no había salida, cuando la oscuridad intentaba devorarme por completo, Dios vino a mi encuentro. Me rescató cuando menos lo merecía. Me dio una nueva oportunidad cuando todo parecía perdido. Y si hay algo que quiero que entiendas, es que Dios nunca se rinde contigo.
No importa cuán lejos hayas llegado, no importa los errores que hayas cometido, Él siempre está listo para darte una nueva oportunidad. Tal vez te sientas vacío, perdido, tratando de llenar un vacío dentro de ti con cosas que solo traen más dolor. Tal vez pienses que a Dios no le importas, que no te escucha, pero estoy aquí para decirte, Él te está llamando, siempre lo ha hecho, y todo lo que quiere es que vuelvas a casa. No esperes llegar al fondo del pozo para darte cuenta de que lo necesitas. No esperes a que ocurra lo peor para clamar el nombre de Jesús. Él está aquí, ahora, esperando por ti. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón y decir, Señor, te necesito, perdóname, ayúdame, transfórmame. Y si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón, si en lo más profundo sabes que Dios te está llamando, no ignores esa voz. Ora, busca a Dios, entrégale tu vida, porque así como Él lo hizo conmigo, también quiere rescatarte, darte una nueva vida y hacerte renacer. Si hoy quieres dar ese paso, deja en los comentarios, quiero volver a Dios. Estaré orando por ti. Y recuerda, no estás solo, Dios te ama y siempre tendrá los brazos abiertos esperándote. Comparte este mensaje, deja tu like y suscríbete al canal para que este video llegue a más personas. Alguien puede estar necesitando esta palabra para encontrar una nueva oportunidad de vivir.